salón de teología para laicos. Había un grupo de laicos que comenzamos un trabajo de estudio de lo que era el catecismo de la Iglesia Católica. Lo llevamos adelante por un mes y luego llegó la pandemia y todo se interrumpido. Pero que iba a ser un experimento de teología para laicos abiertos. Y luego ahora trato de suplir a eso de alguna manera con unos vídeos sobre el programa que teníamos antes. Y entonces más o menos me siguen a través de eso, pero espero el día en que abran esto para seguir 4 semestres sistemáticos de teología para laicos, con el respectivo diploma al final. Entonces con ustedes yo oí que quieren repasar los puntos principales. Y los puntos principales son entonces los temas. El primer tema es el número 16. Entonces, por lo que oí que el padre Antonio Toñín le dijo, etcétera, que sobre cada tema que yo les pregunte si tienen alguna pregunta que hacer, alguna aclaratoria que hacer, estoy a la orden. Entonces ustedes si tienen el programa, ¿lo tienen o no lo tienen el programa? Sí. Sáquenlo y así leemos el título de cada pregunta y ordenadamente pues ustedes dicen sobre este tema quisiéramos que estuviera más aclarado el tal punto y el tal otro punto. El tema que dice la iglesia como misterio en los primeros siglos. Ok, entonces aquí hay 3 temas que se refieren a eclesiología. ¿Ok? El 16, el 17 y el 18. Entonces el primero es la iglesia como misterio en los primeros siglos. A ver, que yo les di mis apuntes y les puse en los apuntes 2.1 y 2.2, 2.1 y 2.2 en los apuntes que les di. ¿Cuáles son las ideas principales del Antiguo Testamento sobre la eclesiología? Y luego, ¿qué pasó en los primeros siglos, desde la era apostólica a la postapostólica y el giro constantiniano? ¿Ok? Eso. Entonces ustedes, al leer ese título, ¿de dónde arrancarían si se les pregunta en el examen sobre eso? ¿Tienen alguna idea sobre este tema? ¿Recuerdan algo o no recuerdan? Por ejemplo, la iglesia en el Antiguo Testamento, según ese resumencito que les di, ¿verdad? Hay 3 puntos allá, como pueblo, como alianza, etc. La pregunta principal es, ¿podemos hablar de iglesia en el Antiguo Testamento o solamente una prefiguración de iglesia? Una prefiguración. En elementos que uno podría como sacarlo de elementos concretos, de iglesia como pueblo de Dios, iglesia como la alianza entre Dios y el pueblo. Es una prefiguración de la iglesia también. El tema de la salvación. La salvación junto con fidelidad e infidelidad, que es una constante del Antiguo Testamento. ¿Okay? Y hay 3 puntos que están ahí presentes y 4 también, etc. Y después, en base a eso, se llega al Nuevo Testamento. Ahí está la iglesia apostólica, que es la iglesia fundada y presente de los apóstoles en el ministerio. Yo les había puesto en la pizarra cómo se llegó al triple ministerio, cuáles fueron los pasajes de los apóstoles a los ancianos, y luego los presbíteros, y luego los episcopoi, los diáconos, y finalmente al comienzo del primer siglo, Ignacio de Antioquia, etc., el triple ministerio ya
en funciones, o sea, esta evolución. Y la otra cosa muy importante es, adelante, tranquilo, siéntate. La otra cosa muy importante es, en ese tiempo de la era apostólica y postapostólica, la iglesia estaba bajo el imperio romano. Eran entonces 2 siglos y medio de iglesia perseguida, de catacumbas. Era una iglesia prácticamente sin poder externo, etc. Y luego en el 310 o 313 o 310, las dos fechas son válidas, con Constantino I llega el edicto de tolerancia. Entonces, desde ese momento, la iglesia pasa de una iglesia casi invisible de catacumbas y de persecución a una iglesia oficial. Ahora aquí dice, la iglesia como misterio en los primeros siglos. Los 3 primeros siglos, la iglesia, recuerden aquella dimensión de Lumen Gentium, la iglesia es a la vez visible e invisible, es misterio y es institución. Entonces, si durante los 3 primeros siglos la iglesia fue sobre todo invisible, perseguida, desde el tiempo de Constantino en adelante, la iglesia está prácticamente libre. No solo libre, sino que el imperio romano, a través de sus estructuras, trató de agarrar también la iglesia, y los obispos fueron teniendo también algunas responsabilidades a nivel de gobernadores, pudieron construir las basílicas, etc. Ahora, toda esa apertura ha sido todo un bien para la iglesia, o la llevó a una progresivamente a una superinstitucionalización, o no. Una superinstitucionalización, dejando de lado la esencialidad y como misterio. Ok, ahí se da el corte. Y en mis apuntes está el giro constantiniano. Es eso. Ese es un punto esencial. Se pasa de una iglesia invisible, perseguida, etcétera, no en todo, pero la mayoría era así, a una iglesia primero tolerada, y luego el sucesor de Constantino I, ¿quién fue? En Milán, 381. ¿Quién declaró la iglesia la única religión del Estado? Eso fue Teodosio I, ¿ok? Teodosio I, a fines del siglo IV. O sea, se da el decreto de tolerancia de Constantino I, 313. Y se da el decreto de libertad total de la iglesia y única iglesia del Imperio Romano por Teodosio en 380. Y de ahí en adelante la institucionalización de la iglesia y su involucramiento en el Imperio Romano fue siempre más fuerte. Entonces, ¿dónde va encontrando esa cosa? En mis apuntes es 2,1, 2,2 y 2,3. Son los 3 puntos de mis apuntes en donde todo eso explicado. Ahora, el resumen de iglesia en los 3 primeros siglos, iglesia misterio, y para mí sería suficiente que me dieran eso, son los 4 primeros números de Lumen Gentium. Lumen Gentium de 1 a 4. La iglesia en el misterio de la Trinidad. Entonces, ¿quién hizo el inicio? Es el Padre. ¿Quién manifestó la totalidad de la voluntad del Padre para la iglesia? Cristo. ¿Y quién llevó la iglesia a ser la iglesia, digamos así, el alma en la historia, etcétera? El Espíritu Santo. Entonces, cuando se dice de iglesia misterio, se refiere sobre todo a la iglesia
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son los 4 números del Lumen Gentium. Y no olvide la definición de San Cipriano, que la Iglesia a la luz de la Trinidad es una a la luz de la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y eso está ¿dónde? Lumen Gentium número 4. No olviden esa cosa. Y si les digo esto es porque lo voy a preguntar. Ok, ¿alguna pregunta más sobre esto? Entonces, es el pasaje. Bueno, habría que, y hay de ustedes si no lo saben, cuando yo les expliqué la historia de la redacción de Lumen Gentium en el Vaticano II, les dije que en 1963 fue presentado el primer esquema de iglesia. Y ese primer esquema fue aceptado o rechazado por los padres conciliares. Rechazado, porque tenía una visión más institucional que mistérica. ¿Ok? Y luego, el año siguiente, presentaron el nuevo esquema. Y el primer capítulo del anterior esquema es la iglesia militante, imagínense, como si fuera un ejército. Y en cambio, en el segundo esquema del año siguiente, el título es Iglesia como misterio. ¿Está claro? Ok. ¿Alguna pregunta más sobre este tema? Estas son las cositas más esenciales, ¿ok? ¿Está claro? Ok, pasemos al siguiente. Entonces, siguiente es recuperación del misterio de la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Ok. Naturalmente, ahí está todo el tema de la tesis 2.8 y 2.9 de los apuntes que dio. Y hay una parte de eso en donde se dice explícitamente: estas son las características de la Iglesia del Vaticano II. Las características, ¿ok? Entonces, primera característica: se arranca de Iglesia misterio, ¿ok? Y ese es el cambio en cuanto a la visión de la Iglesia que se tenía, por ejemplo, en el anterior concilio ecuménico. ¿Cuál fue el concilio ecuménico de 1870? Vaticano I. El Vaticano I, ¿por qué se llama el máximo de la institucionalización? ¿Qué aconteció ahí? Primado de Primado del papado y luego la definición dogmática de la infalibilidad. Claré esto ahí. Menos mal, me alegro que algo sabe. Entonces, ese es el problema. Y naturalmente el concilio fue interrumpido, no hubo tiempo para hablar de los obispos, etc. Y quedó ahí. En cambio, en el siglo siguiente, 1900, la primera mitad, y esto está en número 2.9, la preparación al Vaticano II, ¿ok? Ahí están todos los elementos nuevos que estaban surgiendo. Por ejemplo, un elemento nuevo: subrayar el tema de Iglesia misterio según la Biblia y los padres de la Iglesia. Y eso se refería a la famosa escuela del siglo precedente, de la escuela de la Universidad de Tubinga, de Charles Miller, que también ustedes deberían saber. Y luego, Charles Miller era un apasionado de la eclesiología de los padres. Entonces, escritura y padres subrayados en el siglo XIX. Luego viene subrayado otro aspecto: el aspecto de la teología de los laicos, ausentes antes, ¿ok? Teología de los laicos, luego un movimiento de los laicos, etcétera, etcétera. Okay. Luego, tercero,
apertura al ecumenismo por primera vez en la iglesia. Okay. Y luego, finalmente, la gran discusión que si la Virgen María tenía que tener un documento aparte o en cambio estar inserta en Lumen Gentium como tal. Después de la gran pelea, de la gran discusión, etc., al final quedó que la Virgen María llega a ser la culminación de la iglesia. Y entonces, ¿quién es el último capítulo de Lumen Gentium? La Virgen María, prototipo de iglesia. Okay. Son los puntos principales y por lo menos ustedes deberían saber el índice de Lumen Gentium. Primer capítulo, ¿cómo se llama? Hemos hablado del tema anterior. La iglesia como misterio. Como misterio. Segundo capítulo. La iglesia como servidor de la humanidad. No, el título. En la historia de la redacción, como segundo capítulo, antes había la jerarquía dentro de la iglesia. ¿Lo aceptaron como segundo capítulo o lo rechazaron? Y pusieron de segundo capítulo, ¿cuál? La iglesia, pueblo de Dios. Primero todos somos pueblo y luego del contexto de la totalidad del pueblo llega la jerarquía, ¿ok? Entonces, segundo capítulo, pueblo de Dios. Tercer capítulo, la jerarquía. Cuarto capítulo, acabo de decirle uno de los aspectos más, los laicos. Quinto capítulo, ustedes que son religiosos. Y luego, el sexto capítulo, la iglesia va en autobús, en la historia, en avión o va itinerante, peregrina. Y el último capítulo, no, había otro capítulo antes, la santidad como vocación de toda la iglesia. Y luego el último, María, Madre de la Iglesia. Ok, esta es una cosa que si a mí se me ocurre, dime el índice de Lumen Gentium, se lo pregunto, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué está el capítulo aquí y no otro, etcétera? Y así se manifiesta la nueva eclesiología. Y comparen ese orden de eclesiología del Vaticano II con el Vaticano I. Okay. Bueno, a ver entonces. Y luego la apertura al ecumenismo, a las otras religiones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si les digo, la iglesia estaba enfrentada con el mundo como en el Vaticano I, la famosa lista de herejías condenadas en el Vaticano I, o en cambio la iglesia se reconcilió con el mundo. Se reconcilia con el mundo. Dialoga. ¿Con cuál documento manifestó eso? Gaudium et Spes. Gaudium et Spes. Los gozos, alegría, los sufrimientos del mundo son los gozos y alegría de la iglesia de Dios. Ok, punto. Pasemos a otro punto. ¿Alguna pregunta más sobre este segundo? Bueno, en pocas palabras, la eclesiología del Vaticano II es la eclesiología que ustedes estudiaron en el todo. ¿Ok? Todas las primeras. Tercera pregunta. Instancias y opciones eclesiológicas de la Iglesia en América Latina. Ok. La Iglesia, la eclesiología de la Iglesia en América Latina comenzó en los tiempos de la conquista, ¿no es cierto? Y por un siglo esta Iglesia era deudora de la eclesiología que culminó en la Edad Media y luego la Reforma y Contrarreforma. Entonces era el típico ejemplo de una eclesiología de tipo constantiniano y de tipo de la iglesia que nosotros habíamos definido como la alta cristiandad.
en que el Estado y la Iglesia formaban una sola cosa, y luego subrayar enormemente el aspecto visible de la Iglesia, y luego la Iglesia que llega a chocar en la reforma y contrarreforma. Este tipo de iglesia que llega al choque entre iglesia misterio e iglesia institución llegó al tiempo de Lutero también. Y Lutero, ¿qué es lo que subrayaba de la teología y de la eclesiología como consecuencia? ¿Cuál fue el punto principal de la controversia? La controversia, digamos así, la subsistencia de la iglesia a través de la posibilidad de los apóstoles, que fue la sucesión. Sí, Lutero de una manera planteaba de que eso no era válido, digamos así, la orden los sacramentos, el sacerdocio. Pero antes del sacramento, antes de eso, ¿de dónde arrancó? Por ejemplo, Lutero en su vida personal era un religioso, era agustino, ¿okay? Y luego él tenía como persona también unas emociones muy grandes en cuanto al hecho, ¿me voy a salvar o no me voy a salvar? Entonces el punto de partida de él era de tipo antropológico y era de la teología de la salvación como tal. Si me puedo salvar o no me puedo salvar. Entonces él descartó inmediatamente todos los signos exteriores a través de los cuales especialmente los católicos de Roma, etc., subrayaban como signos que te daban el mérito para ser salvado. La invisibilidad. La visibilidad. Y la visibilidad como elemento esencial, y aparecía en su insistencia la famosa 95 digamos afirmaciones teológicas en que prácticamente decía la salvación es todo asunto de Dios, nosotros no podemos hacer nada en todo eso sino simplemente recibir lo que tenemos. Y entonces prácticamente la seguridad de la salvación, por decir así, no es como dicen los católicos, que si usted cumple con tal mandamiento, con la tal sacramento, etc., automáticamente usted se salva. Entonces lo de salvarse o no está en las manos invisibles de Dios. Entonces el punto de partida es la teología de la gracia o la antropología. Entonces en ese tipo de cosas, el que reina absolutamente en todo es Dios a través de Jesucristo y con obra del Espíritu Santo. Y todo lo que son sacramentos, signos de visibilidad, de institucionalización dentro de la Iglesia, son funcionales pero no esenciales. Entonces recuerde la diferencia entre funcional y esencial. Esencial es, si no haces eso, pues nada que hacer, no te salvas. En cambio, funcional son útiles. Él no negó que los 8 o los 7 sacramentos sean útiles, pero al final cuando le dijeron por fin, los eliminamos todos, él dijo, excepto 2. Uno es el bautismo, y sin bautismo pues no hay ni luteranos, ni católicos, ni nada. Y luego el otro sacramento es la cena del Señor, no la Eucaristía, porque ahí objetaban la existencia, la presencia real. En cambio, la cena del Señor recuerda sobre todo la Eucaristía como memoria. ¿Okay? Entonces se conservaron los 2 sacramentos, el bautismo y el sacramento de la cena del Señor. Pero eso significa lo que habíamos dicho antes, que Lutero iba eliminando tantas cosas de tipo visible
que en la tradicional presentación de la eclesiología hasta ese momento, que era única eclesiología católica, nosotros, según él, se subrayaba demasiado el aspecto de tipo institucional. Pues de ahí saca las conclusiones para la eclesiología. Y Lutero dice, pues mire cómo terminó todo en la eclesiología del Vaticano I. Y la eclesiología del Vaticano I subraya enormemente el aspecto de tipo institucional. ¿Ok? Y en cambio el Vaticano II, después de todos esos movimientos que les había indicado de renovación del siglo XIX, llega a subrayar como primer punto que la iglesia como tal es misterio. Y arrancar de ahí. Y diciendo misterio, no entendió decir vamos a eliminar todo aspecto de tipo sacramentales, sino que los dos están presentes, pero la iniciativa es de Dios. ¿Ok? Y ahí viene 30 años de diálogo entre católicos y luteranos, que culminó en el nuevo documento que yo expliqué en el Antropología 2 sobre la gracia, en el cual documento finalmente dice estamos de acuerdo sobre esto y esto y esto. Y el primer punto donde se dice claramente que fuimos mal entendidos durante el Concilio de Trento, pero aquí lo vemos claro, es que todo lo que es salvación arranca solo de la libre voluntad de Dios. El punto de partida y también de perseverancia viene de Dios. Y entonces se pregunta precisamente, entonces lo del el mérito en qué consiste. Y el documento que dice, para ser fieles a la voz de Dios a través de la fe, entonces el que está convertido, alcanzado por Dios, siguiendo la fe, hace las obras buenas. Las obras buenas son consecuencia de y no vienen antes de la opción de la fe. Y aquí hay una carta de un apóstol que fue siempre un punto de conflicto entre la visión católica y luterana. ¿Cuál es esa carta de un apóstol no muy famoso, pero del Nuevo Testamento, que subraya enormemente que sin las obras la fe no sirve de nada? Santiago. ¿Ok? ¿Santiago el mayor o el menor? El menor. El pequeño. Ok. Entonces, no que se elimine aquello, sino que las obras son consecuencia de uno que tiene fe y fue alcanzado por Dios. Y sería un error poner, no, primero las obras, vamos a ver si tú eres auténtico. Y luego, claro, le damos el mérito a Dios. No. Y hasta la palabra mérito como tal, después de esos 30 años de diálogo, cayó así. Porque el mérito es como una pretensión. Tú ganas, por ejemplo, las Olimpiadas. ¿Cuál es el mérito? Que tú corriste mejor que cualquier otro. Entonces, ese punto fue bastante aclarado. Aclarando ese punto, entonces la eclesiología del misterio viene clara. El primer punto, el primer esquema de eclesiología del Vaticano II era una iglesia militante, la iglesia de los 7 sacramentos, o sea, todos los aspectos de tipo visible. Y luego cuando viene este cambio del índice, etcétera, prevalece sobre todo el aspecto mistérico e invisible. O sea, estas ideas claves deben estar ahí. Entonces, por ahí va la cosa. Ahora, instancia y opción eclesiológica. La eclesiología del Vaticano II, hasta llegar al Vaticano II, era la típica eclesiología importada por los primeros evangelizadores. Era la teología medieval
Y era la teología y eclesiología en contra de Lutero. Apologética. Apologética. Eso está claro y no nos hagamos ilusiones. Cuando los obispos latinoamericanos fueron al Vaticano II, poco a poco descubrieron el otro panorama. Y solo algunos de ellos estaban ya enterados de ese tipo de cambio de eclesiología. Y luego volver del Vaticano II, antes de llegar aquí a América, de regreso ellos dijeron, vamos a ver, nos reunimos como obispos y hagamos alguna iniciativa para traducir en Latinoamérica el Vaticano II. Y entonces la primera conferencia que hizo este intento, ¿cuál fue? Medellín. La segunda conferencia que profundizó este cambio eclesiológico, ¿cuál es? Puerto Rico. Puebla. México. Puerto Rico nunca hubo ninguna conferencia. La tercera conferencia latinoamericana que pasó así, la conferencia de poco fuerza por Santo Domingo. ¿Y cuál fue la cuarta? Aparecida. ¿Y cuál será la quinta? Caracas. Está Amazonas. ya decidido esto, ¿eh? No hablo cuentos. Está ya decidida la sede, no la fecha todavía por todo lo que está pasando ahora. Habana. Ok, en estas 4 conferencias mundiales, ustedes tienen la traducción de eso. Comunión y misterio. En la última semana teológica que tuvimos aquí, a mí me tocó la conferencia. ¿Cuál fue el pasaje? ¿En qué sentido Puebla dependió de Medellín y Puebla y Medellín dependieron de Lumen Gentium? O sea, esta triple relación, ¿ok? Y es toda una relación eclesiológica. ¿Por qué se pasó de este tipo de iglesia? Luego se llegó la explosión del Vaticano II, que es un auténtico tratado de eclesiología actual. Y luego viene Medellín, que se informó bien de la eclesiología, pero al mismo tiempo Medellín es famoso por el grito a favor de los pobres, la opción de los pobres, etc. Y la que más eclesiológicamente subrayó la eclesiología del Vaticano II fue en cambio Puebla y Aparecida. Y Aparecida es lo mejor, es la solución. Bueno, estas cosas veremos cómo respondemos. Entonces, en estas conferencias están las opciones y las estrategias eclesiológicas de la Iglesia Latinoamericana. Primero, evidente que optó por una iglesia misterio. Segundo, es evidente que en su misión eclesiológica optó preferencialmente por los últimos y excluidos. La palabra excluidos es típica de Aparecida, ¿ok? Y luego asumió toda la eclesiología de promoción de los laicos. Y luego es una eclesiología de participación a todos los niveles, etcétera, etcétera. Entonces, las opciones de la iglesia latinoamericana. Ustedes la viven ya en carne propia y de tal manera que en base también a sus experiencias personales, pero ahí yo les puse esos 4 o 5 puntos de estrategia basado cuál fue el aporte de las 4 conferencias en forma diversificada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre eso? El método que se utiliza aquí en la iglesia latinoamericana es la iglesia servidora de la humanidad, sobre la misión, la Gaudium Spes. No, el Gaudium, ¿en qué sentido la iglesia de la misión? En el sentido de la relación con los pobres, en el sentido de que se habla pues de la marginalidad en que están sometidos los pueblos latinoamericanos debido pues a la expulsión de los 12. Tienes razón en eso.
En Lumen Gentium como tal, no hay ningún capítulo o casi capítulo, etcétera, que especifique que la misión de la iglesia debe ser privilegiada por los pobres y los excluidos. A eso no llegamos. Y el Vaticano II varias veces dice, las relaciones iglesia-mundo no las encuentran específicamente en Lumen Gentium, sino en Gaudium Spes. Y Gaudium Spes los primeros 30 números, ¿ok? En donde da el panorama del mundo, luego la crisis y luego también la secularización, subraya muchísimo eso, el ateísmo y cuál es la posición de la iglesia frente a todo eso. O sea, la opción por los pobres y todo eso es evidente que la iglesia latinoamericana se inspiró al Gaudium Spes. En cambio, Lumen Gentium es estrictamente doctrinal. Gaudium Spes es doctrinal, pero es más antropológico. Ahí está la filosofía, la sociología y la teología juntos, ¿ok? Bien, la pregunta fue muy acertada. ¿Otras cosas? Ok, varias de estas cosas las sabían ya, ok, ahora traten de refrescar. Después de estos 3 temas, vayamos al siguiente, que es el número 22. Ahora, el número 22 es tan reciente que ustedes acaban de hacer el examen. Lamentablemente, yo tengo el remordimiento, pero no por culpa mía, de que la Eucaristía no fue presentada con toda la tranquilidad, la paz y el tiempo suficiente que implicaba todos los temas. Entonces, tuve unas clases al comienzo y luego fue todo a través de los exámenes, del examen final, que yo traté de ponerles, digamos así, los puntos centrales, ¿ok? Y luego les di los apuntes. Si ustedes asumieron o asimilaron los puntos principales del sacramento de la Eucaristía a través de los apuntes, ok, por esta vez como excepción me basta. ¿Y cuál es el punto principal? Primero, el panorama histórico y sobre todo lo que le puse yo como un tema es ¿cuál es el testimonio bíblico de la Eucaristía? ¿Ok? ¿Qué dijeron los sinópticos y qué dijo Juan y qué dijo la carta de San Pablo a los... ¿A quién escribió esa larga carta? Y el capítulo penúltimo es todo sobre la Eucaristía, sobre la resurrección. Hebreos en parte. Ok. Entonces, con respecto a los temas, ahí les puse como un cuadro en qué cosas coinciden Mateo y Marcos y en qué cosas coincide en cambio Lucas y Juan. ¿Qué? Marcos, Lucas y Juan. Ahora, Lucas y Juan con bastantes diferencias, etcétera, ¿ok? Y luego el capítulo de Juan es el famoso capítulo 6, ¿ok? Todo dedicado prácticamente al pan de vida y cómo Jesús explica desde la experiencia de la multiplicación del pan, etcétera, lo que es el escándalo de la Eucaristía, hasta el punto que todos se van, lo dejan solo con los apóstoles, y los apóstoles estaban también tentados de dejarlo solo. Aquella famosa frase de Pedro, ¿a dónde iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Entonces, los 3 sinópticos coinciden en muchas cosas, pero en cuanto a la fórmula de la consagración, es especialmente el Evangelio de Lucas y luego, naturalmente,
todo el discurso sobre el pan de vida del Evangelio de Juan. Okay. Esa es la primera parte histórica. Luego, de la Biblia, naturalmente. Luego, a lo largo de la historia, con eso yo gastaba mucho tiempo con los alumnos anteriores. El punto principal, que es la primera vez que se niega la presencia real, es en la Edad Media con el famoso Borregari, que era un religioso, pero al mismo tiempo para él era solamente una presencia virtual o de recuerdo, de remodelación, etc. Ahí intervino el magisterio oficial de la Iglesia y subrayó naturalmente eso. Luego el otro encontronazo en la historia fue con Lutero y con los luteranos o protestantes en general. Ellos van en la línea no de una presencia real como lo explicamos los católicos, sino más bien de una presencia virtual y una presencia de memoria como tal. Aunque la tendencia actual es de buena parte de los luteranos y luego naturalmente los anglicanos como tales, no se oponen a que se entienda como presencia real. Entonces el punto principal del tipo de presencia debe ser lo que les dije en los apuntes, la presencia real. ¿Cómo se explica? ¿Por qué no se acepta o se acepta? Etcétera, etcétera. Luego expliquen también la presencia como banquete que reúne a toda la comunidad y luego como memorial, que no es un memorial de tipo afectivo solamente, sino un memorial de algo que de verdad aconteció y que ahora si lo celebro de acuerdo a cómo fue instituido, Cristo realmente está presente. ¿Okay? Es una memoria real, no una memoria simplemente, qué sé yo, de fotografías o de otras cosas. Entonces, banquete, y luego presencia real, y luego la memoria como tal, etcétera, deben ser los puntos principales. El último punto de la Eucaristía, y que ustedes lo tuvieron como pregunta para el examen final, ¿cuál es el panorama de influjo de la Eucaristía? Por ejemplo, uno que va a la Eucaristía también todos los días, y es un jefe de una fábrica y atormenta a sus empleados, etc. Él extiende la Eucaristía o niega prácticamente la Eucaristía. Porque la Eucaristía es comunión, es fraternidad. Entonces, en ese tema, que en la hoja y media que les di está bastante bien desarrollado, es la participación fuera del templo de la Eucaristía. Como un auténtico creyente de la Eucaristía lleva todo eso a culminación en su vida práctica. No solamente en la experiencia de los místicos, que pasan horas y horas adorando, etcétera, etcétera, sino en la vida normal de la calle, en las responsabilidades seculares de cada quien, traduce la teología de la Eucaristía en praxis cristiana. Ese punto también. Entonces recuerden la parte histórica, subrayando especialmente el tema de la Biblia, y luego la parte, alguna que otra idea de la parte histórica, la Edad Media, luego el choque a nivel sacramental con Lutero, y luego la tendencia hoy también entre católicos de disminuir el valor de la presencia real como tal, el problema ecuménico, y finalmente el subrayar los aspectos, sobre todo de banquete, de unidad, y finalmente el último punto, la presencia de la Eucaristía en el vaivén de la historia de cada quien y de las comunidades cristianas.
Entonces, los apuntes sobre eso están muy claros. Último punto, ¿tiene alguna pregunta sobre lo de la Eucaristía? No, yo no tengo preguntas. Y Alberto, ¿por qué nunca viene? Por la cuestión de la pandemia, como ahí acabada, entonces se necesita aprofundir para pasar. Él siempre busca una excusa. Siempre. Y su excusa es la única que va. Bueno. ¿Algo más? Vayamos al último. El último también lo vieron conmigo. Lo vieron en el primer semestre. ¿Se acuerdan? No, en el segundo semestre como primer tema. Ok. O sea, en febrero y marzo, hasta cuando se interrumpió, entonces este tema del ministerio también fue dado a medias. Y ustedes tenían el examen el 28 de abril, ese examen se hizo y el examen final, o sea, el parcial y el final. Aquí dice, sacerdocio ministerial, participación en el ministerio de Cristo Maestro, sacerdote, rey, etc. Misterio para la unificación. ¿Cómo? Es el último, el 24, le estoy diciendo a él. El último, 24. Ok, ustedes recuerdan que yo les expliqué este tema del ministerio, etc. Primero con la fenomenología, primer tema. O sea, cómo se presenta el ministerio en la iglesia hoy, con todos los pros, los contras, etcétera, etcétera, no solamente indicados por el Vaticano II, sino por la sociedad como tal. Y luego, el segundo punto fue, y ese es otro punto esencial para el examen final, o examen de síntesis, los ministerios ordenados, ¿son esenciales o solo funcionales? Esa es otra pregunta clave, ¿ok? Los ministerios ordenados, porque hay ministerios ordenados y otros no ordenados. Por ejemplo, ser catequista, ¿es un ministerio ordenado o simplemente funcional? Funcional, ok. En cambio, celebrar la Eucaristía, ¿es un ministerio ordenado o funcional? Ciertas denominaciones protestantes dicen no, es funcional, y por eso lo llaman la cena, por decir así. En cambio, para nosotros es esencial, ¿ok? Entonces, ahí está el capítulo de lo esencial o lo funcional de los ministerios. Ese es un punto absolutamente imprescindible para el examen, si es que cae este tema del ministerio, y eso representa, creo, el capítulo 2. ¿Okay? Luego el tercero pone las raíces bíblicas de los ministerios, y eso lo vimos, y sobre todo deberían recordar el esquema que yo les di en la pizarra, pero en los apuntes también está. ¿Cómo se tuvo un ministerio más o menos en el Antiguo Testamento? Pero hoy hay que meterse seguida en el Nuevo Testamento. Entonces se arranca de Jesús, ministro, por excelencia. Él cuando celebró la misa, la última cena, él era ya sumo sacerdote, ¿ok? La carta a los hebreos, etcétera, etcétera. De Jesús a los apóstoles, y hay frases del Evangelio en que Él los ordena, les impone la mano y les invoca el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces, Él transmite este poder a los apóstoles. Hay una frase típica que se refiere a la reconciliación. ¿Cuál es en el Nuevo Testamento? Que Él se lo dice a Pedro y a los apóstoles. A quienes remitan serán remitidos, a quienes no, etcétera, etcétera. Frase clave. Y luego la Eucaristía, hagan esto en mi memoria, en mí.
o sea, como Él, y el poder viene de Él, naturalmente. O sea, viene de Jesucristo. Luego los apóstoles, ellos ejercieron en la evangelización inmediatamente esto. Y Pablo mismo, que entra en el grupo de los 12, van celebrando la Eucaristía en las pequeñas comunidades. Junto con ellos los ayudantes primero se llaman los ancianos, y en griego el nombre es presbítero. Y luego los presbíteros trabajan junto con los vigilantes, y los vigilantes eran episcopos. En ambos casos se da celebración de la Eucaristía. Y luego finalmente los 3 ministerios. Y estos 3 ministerios son los 3 ministerios, únicos ministerios ordenados que la Iglesia Católica pues reconoce. El ministerio episcopal, el ministerio presbiteral y el ministerio diaconal. ¿Ok? Y esto ustedes lo deben decir como culminación del proceso del ministerio, y que prácticamente la evolución termina a comienzos del siglo II, con San Ignacio de Antioquía, que es el que más explícitamente manifiesta todo. Ahora se le dice participación del misterio de Cristo. ¿Por qué estos ministerios ordenados con la imposición de las manos y la famosa oración de ordenación, que es invocación al Espíritu Santo? ¿Por qué estos ministerios son válidos? Porque se refieren directamente a Cristo. El cristocentrismo de los ministerios es absolutamente indispensable. Y todo el poder de la eficacia de los ministerios, cualquiera de ellos, recibe esto de Cristo. Y luego, no solamente esto, sino la Iglesia. La Iglesia es el sacramento de Cristo, quasi sacramentum Christi, Lumen Gentium 1, ¿ok? Y la Iglesia recibió de parte de Cristo el poder no solamente de administrar válidamente, sino de ordenar a otros que sigan en la historia. Y la Iglesia en esto es la que custodia la sucesión apostólica, que más esencialmente interesa a los obispos, pero globalmente son todos los ministerios dentro de la Iglesia. Y no se entiende ningún obispo dentro de la Iglesia Católica, y tampoco entre los protestantes, los anglicanos, y también algunos evangélicos luteranos, etc. Siempre entienden que el ministerio como tal, que se remonta al tiempo de Cristo, es el triple ministerio: episcopal, presbiteral y luego diaconal. De tal manera, el tema contrario, y este creo que es el tema que tienen ustedes, si no me equivoco, o el 7º o el 8º, pero no me acuerdo, que es el punto dogmático de la validez del ministerio ordenado. ¿Okay? El 8º, ok. Entonces, en el 8º, y todo eso es una síntesis del famoso libro de Walter Kasper. Walter Kasper es un cardenal alemán que fue obispo allá en Alemania. Él era cura diocesano, ¿okay? Pero teólogo de profesión, y siempre fue profesor de teología en varias universidades de Alemania. Luego lo hicieron obispo y arzobispo de Stuttgart, en Alemania. Y finalmente fue llamado por el Papa y lo hizo cardenal, y lo encargó del Pontificio Consejo del Ecumenismo. O sea, para lograr la unidad de los cristianos, y todos estos temas él lo maneja así. Entonces el libro de Walter Kasper está resumido, pero muy muy resumido, en el tema número 8, en donde debe la referencia a Cristo y la referencia a la Iglesia. Y sin esta referencia no hay ministerio válido. ¿Ok? Eso es importante. Y si pregunto eso,
el comienzo, cómo los ministerios se desarrollaron y luego cuál es la fundamentación dogmática del ministerio ordenado, que es la fundación carismática, digo, la referencia dogmática de Cristo y la referencia dogmática de la iglesia como ministerio. Por mí esto sería lo esencial. ¿Basta o tienen alguna pregunta más? Solo estudiar. ¿Cómo? Solo estudiar. Estudiar y estudiar. Sí. Ahora, al haber subrayado algunos puntos, etcétera, creo que nos va a ayudar, porque es probable que si surgen, porque se hace así, sorteo, algunos de estos temas que acabamos de ver, pues son bajo mi responsabilidad.